Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muchas cosas nos toca hablar el día de hoy. Sé que quieren que arranque de una vez, así que no vamos a dilatarlo más. El hecho es que Venezuela se encuentra en este momento entre movimientos militares, entre algo que está pasando dentro del estamento militar, y lo vemos reflejados cada vez que buscamos las fuentes militares, como Sebastián Barraez, que la hemos tenido acá en el programa, como Rocío San Miguel, entre otras fuentes con las que contamos. Algo está ocurriendo a lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Por ahí dice: hola, Vale, te estaba esperando para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, honrado de tenerte acá en tu casa. Por ahí dice, a ver, nos dice Dilia, qué buena sería ese encuentro por este medio. Me imagino que con el padre Palmar, pues sí, sin duda alguna, el padre Palmar, un gran amigo, seguro lo tendremos pronto acá en el programa. Entonces, bueno, fíjense, ya nos pregunta Magda, nos dice: hola Vladimir, por favor explica por qué ahora Barbados, hasta cuándo diálogo, por qué elecciones, si lo que queremos es que salgan todos. Saludos desde Caracas. Vamos a hablar de ese tema, por eso es que les pido que especialmente compartan el programa el día de hoy. Se comprobó el informe del alta comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, comprobó que el medio que hoy día se utiliza casi que exclusivamente por los venezolanos es el medio digital. Por eso es que es tan importante. Pero bueno, hay movimientos militares, hay descontento militar, hay la posible activación para el día de mañana. Activación no sería la palabra correcta, sería la aprobación en segunda discusión para el día de mañana del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el TIAR que hemos hablado acá, suscrito por allá por 1947, que tiene, contando ahora Venezuela, si mal no recuerdo ahora, serían unos 18 miembros. Pero también se habla de las conversaciones en Barbados, es decir, hay un arroz con mango, como lo decimos en Venezuela, es decir, hay muchas cosas que difícilmente se pueden dilucidar en tan complejas circunstancias. El hecho es que sí, es cierto, Guaidó informó a través de los medios oficiales con los que cuenta el presidente encargado de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional, dice que se retorna al diálogo con el chavismo en Barbados. Por supuesto, más allá de los adjetivos que se utilicen como usurpador, etcétera, nos preguntamos, pero es que hace apenas una semana, cuando se conoció el vil asesinato al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, no escuchábamos a viva voz al presidente encargado Juan Guaidó diciendo: hey, nosotros no vamos a dialogar, no hay ninguna manera de dialogar. Ya esa opción sencillamente no existe. Y por supuesto, es natural que nosotros como venezolanos pues alcemos la voz y preguntemos qué es lo que está pasando, porque me dices una semana una cosa y otra semana me dices otra. Vamos a ir tratando de jugar al escenario para determinar si la estrategia ha sido bien implementada o no. Sigo adelante. Entonces, algo que me preocupa sobremanera, y lo he venido denunciando acá durante muchísimo tiempo, es que sigue sonando con cada vez más fuerza la vía electoral como salida. Yo particularmente no veo esa opción, no porque no la quiera. ¿Qué más quisiera yo que en Venezuela no pasáramos por un proceso trágico más del que ya hemos vivido en términos de enfrentamiento en armas para poder salir del estado criminal? Pero veo muy, muy cuesta arriba, muy, muy difícil, por no decir imposible, que se pueda llevar adelante un proceso de elecciones, aún cambiando algunos elementos que son los que vamos a estar hablando en unos minutos. En esta oportunidad, por ejemplo, las conversaciones fueron anunciadas por el propio Parlamento venezolano. Hablan de negociación de salida a la dictadura. O sea, ellos siguen diciendo: sí, es verdad, nosotros queremos esa usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Sin embargo, por supuesto, también informan que esto obedece a la respuesta al Reino de Noruega, a la iniciativa que se ha seguido intentando. Algunos analistas dicen que el asistir, digamos, a volver a quemar otro cartucho en términos de diálogo, junto a lo que significa el informe de Michelle Bachelet, podría potencialmente ser la justificación para posteriormente ir a una opción
que tenga que ver con las armas, que es lo que muchos venezolanos han pedido. Yo no lo veo, tampoco lo veo. Es decir, aunque quisiera, porque creo que es la única vía de resolver el problema a estas alturas en el país, quisiera que se consiguiera por la vía militar, ni esa vía la veo viable, ni la electoral la veo viable. Es decir, estamos bien mal y voy a explicarles las razones, al menos que puedo esgrimir yo, y ustedes me dirán si me equivoco o no. Sigo. Fíjense que para muchos críticos, por supuesto, el dictador lo que busca es ganar tiempo. Por supuesto, además, entender que para nosotros lo que se esconde es mucho peor. ¿Por qué? Yo sigo insistiendo que Nicolás Maduro, y mañana, por cierto, voy a estar en EBTV Miami a las, si mal no recuerdo, a las 7 de la mañana en el programa de Carlos Acosta. Les invito a acompañarnos a través de la señal de EBTV Miami. Luego a las 9:30 estaré en Radio Chévere con Gaby Patiño, el miércoles con Sergio Novelli. Y la tesis sigue siendo la misma. Maduro va a salir del poder. Créanme, va a salir del poder. Pero eso no es directamente proporcional a que el chavismo y a que el Estado criminal abandone el poder. Cuidado, es como si nos fuésemos a Brasil y dijésemos, bueno, al salir Lula da Silva, al salir Dilma Rousseff, al salir Eduardo Cunha, quien fue el antiguo jefe de la Cámara Baja del Senado brasileño, todos metidos hasta la coronilla en términos de corrupción, no va a haber más corrupción en Brasil. Por supuesto, la respuesta es no, va a continuar porque es una industria lo que se vive en términos de corrupción. Bueno, el caso de Venezuela, pues la realidad es que Maduro es una ficha perfectamente intercambiable y lo van a sacar. Escuchen lo que les estoy diciendo y lo más probable es que sea este año, pero no es que lo va a sacar la coalición de Guaidó, no es que lo va a sacar necesariamente Estados Unidos, es que es una jugada en la que ya el propio Maduro está enterado que va a salir del poder, pero para que permanezca lo que realmente tiene que permanecer, que es la estructura chavista del Estado criminal. Y la figura clave en todo este negocio se llama Héctor Rodríguez. Incluso hace 2 y 3 años se viene formando. Su asistente, que hasta hace poco trabajó con él, se encuentra hoy día asilado en España y conversaba en privado conmigo y me comentaba las intenciones, firmes intenciones que tenía ya hace 3 años atrás Héctor Rodríguez para llegar a la presidencia de la República. Lo han venido formando, por supuesto entendiendo que figuras como Vladimir Padrino López, como Diosdado Cabello, entre otros, no gozan de ningún tipo de simpatía ni dentro ni fuera del país. Al menos en el caso de Héctor Rodríguez no está metido dentro de este paquete de los sancionados. Pero sigo adelante para colocar todos sus comentarios. Ahora, algo importante es lo siguiente. Bocaranda habla de cuál es el escenario que se va a discutir en Barbados. Y ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no. Bueno, el escenario sería elecciones libres, sin Maduro en la presidencia. Ustedes recordarán que al principio se decía, bueno, la negociación podría ser elecciones libres con Maduro en la presidencia. Y les decía, nos están jugando sucio y no nos estamos dando cuenta. Nos están colocando la chupeta en la boca, y la chupeta en la boca es decirnos, está bien, Maduro sale de la presidencia. Y con ese cuentico creemos que estamos ganando y no es así, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es la vía que parece que va a ocurrir en un plazo no mayor a 9 meses? Eso significaría que probablemente, si no es a finales de este año, va a terminar siendo el año que viene. ¿Cuál sería? Elecciones libres, sin Maduro en el poder, con candidatos chavistas entre los que suena número 1 definitivamente. Creo que es lo que va a ocurrir. Héctor Rodríguez va a ser el candidato. Otros hablan de Diosdado Cabello. Estoy seguro que Cabello no es una opción ni siquiera haciendo trampa. Con una nueva autoridad del Consejo Nacional Electoral. Y aquí vamos a este punto. ¿Cómo se puede tener unas elecciones en Venezuela asumiendo que el problema del Consejo Nacional Electoral depende solamente de los magistrados? Todo el sistema electoral en Venezuela fue construido, fue blindado de tal manera en la que se le garantizase la victoria a quienes dominan el poder. Que en el 2015 se equivocaron, porque por primera vez en la vida la organización de la oposición en su oportunidad logró evitar todos los fraudes que estaban montados. Pero para el 2015, del 15 al 19, muchísimas cosas se hicieron. Tanto así que el propio Smartmatic apareció hablando del fraude. Smartmatic, que fue el que entregó, el que facilitó, el que vendió y el que administró las máquinas electorales en Venezuela.
Entonces, el problema no tiene que ver con un cambio de CNE. El problema ni siquiera tiene que ver con un tema electoral, porque aquí vamos al punto. El gremio de juristas del continente le está pidiendo a Maduro, imagínense ustedes a Maduro, que elimine, que disuelva la Asamblea Nacional Constituyente. Comenzando con que la Asamblea Nacional Constituyente de Diosdado Cabello, que no tiene ningún tipo de legalidad, pero que funciona como tal, es un órgano supraconstitucional. No hay posibilidad de hacerlo. Se tendría que autodisolver. Y les pregunto, ¿cuál es el santo grial en Venezuela? ¿Qué es lo que hace que se mantenga el estado criminal en el país? Son dos cosas. La represión militar o paramilitar, y ojo con los milicianos, que lo vamos a hablar ahora. Y el segundo punto, la posibilidad de, aunque sea ilegal, legislar y tomar decisiones por encima de todos los poderes del Estado. Sigo adelante. Entonces se habla como caramelito, bueno, vamos a colocarle las nuevas autoridades del CNE. Y por supuesto, como les decía, con Héctor Rodríguez como la ficha. Ahora bien, todo pareciera indicar que Juan Guaidó se encuentra en este momento, no sé si están de acuerdo o no, en una especie de cuerda floja. Todavía cuenta con el apoyo popular, pero cada vez más la gente levanta su voz, alza su voz, no solo con reclamos, sino preguntándose por qué los cambios de ritmo, qué ocurre realmente en el seno de lo que pasa en Venezuela. Le decía esta mañana a mi querida colega Gaby Patiño a través de Radio Chévere, allá en Santiago de Chile, bien lejos de casa. Le decía que Diego Arria, con quien he tenido también oportunidad de conversar en un par de ocasiones, él decía que el problema tiene que ver con las decisiones colegiadas que toma Juan Guaidó, acompañado por una serie de dirigentes de partidos de oposición que hacen que, por supuesto, se ralentice el proceso, que entren problemas de conflictos económicos, de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es así, pero lo que yo me pregunto es que ¿acaso será, y dándole la palabra a quienes apoyan el tema de Barbados, será que el diálogo es un prerequisito, otro más, como si no hubiésemos dialogado lo suficiente desde aquella mesa de diálogo en el 2002 en el Hotel Meliá Caracas, allá en el este de la capital? Ustedes lo recordarán, cuando Hugo Chávez, que teníamos si mal no recuerdo, creo que era Ernesto Samper, y me corrigen si me equivoco, quien era el mediador, el expresidente colombiano, quien era el mediador del diálogo entre lo que era la oposición y el chavismo, ese que era el chavismo del propio Chávez, porque ahora están tratando de hablar de un chavismo originario, chavismo crítico, como que el origen de estos males nació con Maduro y no con Chávez, o peor aún, y no con la franquicia que Cuba implantó o implementó en Venezuela. Sigo adelante. Entonces me pregunto, ¿será que ese diálogo es un prerequisito o el último prerequisito para presentar una vía distinta? Porque muchos dicen que bajo las condiciones que la oposición, que la coalición liderada por Guaidó en Barbados, el chavismo no va a aceptar la condición bajo esa realidad, pues entonces el prerequisito de la negociación previa ya se da lo del informe de Michelle Bachelet, y por supuesto y fundamental lo que signifique la aprobación del TIAR el día de mañana, que eso no significa que simplemente de manera inmediata. Ojo con lo que Gaviria, César Gaviria, gracias por la corrección, César Gaviria, expresidente de Colombia. Entonces, lo que les digo, el TIAR sí se puede aprobar mañana, pero eso no significa que se aplique. El TIAR se ha solicitado su aplicación en 4 oportunidades. De las 4, solamente en 2 se ha aprobado. Y yo, sinceramente, creo que los países, la mayoría, no van a aprobar la implementación del TIAR. Sin embargo, sí creo que Venezuela debe aprobar su incorporación y pedir además la activación del TIAR. Allá luego veremos cuántos países se suman. Pero debe hacerse. A juro debe hacerse. Ahora, ¿por qué? Porque la realidad es que Guaidó, y esto hay que ser sinceros, porque uno tiene que ser autocrítico también. Por ahí ya nos está comentando Miguel, Santrich está enconchado en Venezuela, y es que no solamente Santrich, Iván Márquez también.
La cúpula dirigente de la FARC se ha aliado, que imagínense el peligro de lo que les estoy diciendo, se ha aliado con el ELN y el ELN está aliado con el Hezbollah también. Por eso es que insisto que aunque el TIAR no se active, hay que ver, cuando les decía, hay que ver qué países, cuántos países se activan, es básicamente porque me pregunto qué va a hacer Colombia. Porque el problema de Colombia no es solamente humanitario, porque tiene 1.3 millones de venezolanos viviendo en Colombia. El problema de Colombia es de seguridad nacional. Es de destrucción, potencial destrucción de la institucionalidad colombiana. Porque el primer interesado en que Colombia se venga abajo es el Estado criminal venezolano. Porque si el Estado criminal venezolano vive de las mafias y las mafias viven, entre otros negocios, de la droga, pues necesita que Colombia esté dentro del paquete. Fíjense lo complejo de lo que estamos hablando. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Por eso es que cuando escucho a algún hermano latinoamericano diciéndome, bueno, es que ese es el problema de ustedes los venezolanos, le digo, mira, lamentándolo mucho no lo es. Es un problema de todos. Por supuesto, nosotros somos los que tenemos que liderar la solución al conflicto. Pero es un problema de los latinoamericanos, sobre todo de los que de Colombia, de Brasil, de hablar, por ejemplo, de Panamá, hablar de Estados Unidos, entre otros. Ya les voy a leer, por ahí nos dice Roy, ¿qué va a hacer Duque cuando empiecen los ataques a Colombia? Comparto la opinión de Janet. Vamos a ver qué nos decía Janet por allá arriba. Y dice, Guaidó entregó a Marrero y a Zambrano. Nos preguntan, estoy seguro que no fue así. Vamos a ver, Guaidó, vamos a ver. Ajá, Janet dice, Dios, mi hija tiene 21 años y me pregunta, mamá, ¿cómo era Venezuela antes? ¿Será que no la voy a disfrutar? A ver, un poco más arriba dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué no podemos ser unidos? Si Guaidó debió venir con la varita mágica, si no se hubiese quedado donde estaba. Bueno, es muy difícil. Roy dice, a los dinosaurios de la oposición no les conviene que cambie el gobierno, así el pueblo se muera mientras ellos gocen sus beneficios. Está bien, hay que tener cuidado porque... A ver, yo no estoy diciendo que necesariamente la coalición liderada por Guaidó esté jugándose una ficha oculta para mantenerse o para mantener al régimen en el poder. Eso no es lo que estoy diciendo. Quiero que lo entiendan o quiero explicarme de la mejor manera posible. A donde voy es que no le encuentro explicación alguna a continuar dialogando. Eso es lo que yo creo, porque tenemos caso República Dominicana, tenemos hasta en Cuba, tenemos caso Noruega, tenemos caso Vaticano, y hasta cuándo más. Y todo el tiempo ha sido, sin hablar la cantidad de diálogos dentro de Venezuela, todo el tiempo el resultado ha sido exactamente el mismo. Tiempo para el régimen, destrucción en términos de credibilidad para los que apoyan esta coalición en contra del régimen de Maduro. A eso me refiero. Obviamente yo quiero que nosotros logremos liberarnos de esta pesadilla y que Guaidó pueda liderar este cambio. Pero lo que no puedo entender es que así sea por solicitud de quien sea, ¿por qué volver a sentarse si hace una semana decíamos que no lo íbamos a hacer? Si aún al día de hoy hay presos políticos con órdenes de excarcelación y que no salen tampoco de las mazmorras del SEBIN y del DIGESIM. ¿Qué más hay que esperar? Esas son las preguntas que nos hacemos legítimamente los venezolanos. Sigo adelante. Y ya por supuesto les incorporo los comentarios. Por su parte, por supuesto, Rusia, a favor de esta conversación, estas reuniones en Barbados, muy contento, como era de esperarse. Mientras tanto, dicen que el vicecanciller ruso salió a decir, imagínense ustedes, que le trazó una línea roja a Estados Unidos para indicarle hasta dónde puede actuar, hasta dónde puede entrar en términos del tema de Venezuela. No solo que la trazó, sino que el vicecanciller está por llegar, creo que la semana que viene, si no es esta, la semana que viene llegaría a Caracas a reunirse, por supuesto, con la dictadura en Venezuela. Ok, incorporo los comentarios porque ahora nos vamos a algo que sé que a ustedes les interesa mucho, que tiene que ver con el estamento, el cambio o los cambios en el estamento militar. Mucha atención a lo que vamos a discutir en unos segundos. Vamos a ver, comenzamos con el Instagram y luego nos vamos al Twitter. Vámonos con el Instagram y luego nos vamos a
al Facebook Live. Dice, claro que Maduro sale, pero el problema no es todo el sistema que funciona en Venezuela. Veo a Diosdado en cola y ese sí que es peor que nadie. Lo saca su gente, Diosdado lo va a sacar. Vladi nos dice, Magda nos dice, en el llano venezolano eso se llama guabineo. No vamos al diálogo, pero sí mejor vamos, que falta de respeto con los venezolanos. Maduro, en su desesperación, ahora quiere incorporar a sus diputados a la Asamblea Nacional. Elvis nos dice, pero mi Guaidó está haciendo, me imagino que para mí Guaidó está haciendo las cosas sin participación de nosotros, los venezolanos, y eso no es lo correcto. Selema Rob dice, por favor, eso es lo peor que, a ver, el Héctor Rodríguez, qué horror, seguimos evolucionando. Janet dice, saludos desde Calabozo. Si Cristo nos dijera en este momento, nos dijera que prefieren que Maduro se vaya, pero que va a haber elecciones libres con la participación del chavismo, les digo, no, nos dice Janet a través del Instagram Live. Bueno, muchísimos comentarios y gracias, nos dicen, por eso es que Héctor anda bajo perfil. Bueno, bajo perfil entre comillas, porque Héctor Rodríguez cuenta con la confianza de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sabe y ya incluso ha comenzado a dejar entrever que su sucesor, el que así como lo hizo Chávez con él está procurando que el sucesor sea Héctor Rodríguez. Por eso es que ese joven de 37 años, abogado, si mal no recuerdo, en la Universidad Central de Venezuela, pues está en Oslo, o digamos, estuvo en las negociaciones en Oslo. Cuidado, y si está en Barbados metido también. Así que cuidado. Dice, entonces nunca vamos a tener un país decente. Con la salida de Maduro no se resuelve nada. Eso no es lo que queremos los venezolanos. Nada, las elecciones con ellos, ni con los opositores traidores. Bueno, muchísimos comentarios. Vamos a ver acá. Teófilo nos saluda también desde Lima, Perú. Además, precioso Perú. Nos saluda también Scarlett Young desde Orlando. Ruti Alves con nosotros. Un abrazo para ti. Oilda también. Vamos a ver. Galimatías dice, aunque el desgobierno me tiene sin internet desde el primer apagón nacional, aquí medio vengo para dar mi apoyo a tu programa. Muchísimas gracias. Recuerden, no necesitamos mesías, una ciudadanía activa. Gracias por tu comentario. Tenaida dice, hola amigo, feliz noche para ti, igual para ti. Bueno, mucha gente también madrugando. Por ahí José Caballo dice, Vladimir, ¿hasta cuándo ese bendito diálogo? No tenemos nada de vergüenza. Ernesto Bates dice, Barbados es la ratificación de que todas las opciones están sobre la mesa. Peter Vontal dice, Juan Guaidó cayó más bajo la ira de Dios Todopoderoso. A ver, el día fue rendir adoración a la chinita, que dice aquí eso, Latinoamérica. Bueno, no lo entendí bien, lo voy a revisar bien. Peter también nos dice Guaidó, bueno, diciendo es idólatra. Por ahí Lina Escobar con nosotros también, un abrazo para ti, qué bueno que estás conectada. Voy un poco más abajo. Ángel nos dice no dialogar con sátrapas y mafiosos. Jesús Márquez con nosotros también. Aramelis nos comenta, saludos desde la isla de Margarita. Imagínate, tanto que extraño yo la isla de Margarita. Algún día estaremos allá de vuelta, por supuesto. Gladys dice, los azules y rojos son iguales a los de Ampones. No podemos esperar nada bueno de eso. Ya voy a incorporar la parte que sé que están esperando ustedes. Por ahí nos dice Lina, de acuerdo contigo, Vladimir, Colombia es un protagonista grande en toda esta tragedia. Está de protagonista en el escenario tanto como Venezuela, a tal punto que todo lo malo que sucede en tu país repercute hondamente en el mío, sea bueno o sea malo, nos comenta nuestra queridísima Lina Escobar. Isbel Graterol también nos saluda. Karina dice, mi corazón está chiquitico, parece que las esperanzas se nos van. Bueno, espero que no sea así, que podamos seguir adelante. Continúo con el tema militar, que sé que a ustedes les interesa muchísimo. Por ahí nos dice Janet Tarek El Aizami, integrante de células terroristas. ¿Para dónde puede irse? Maduro puede irse a China, Rusia, Cuba, pero la idea de sacar a todos en Venezuela, bueno, y por ahí se corta. Voy para acá. Hay dos fuentes principales, aunque esta mañana muy temprano yo publiqué mi opinión sobre lo que significaban los cambios militares en Venezuela. Pero hay dos fuentes que quise traer el día de hoy, ambas buenas amigas, colegas, periodistas, Rocío San Miguel y también por supuesto a Sebastiana Barraez, que espero de pronto, sí, voy a invitarla a ver si mañana nos acompaña en el programa como la semana antepasada. Rocío San Miguel dice que Maduro se cede el poder a Cabello y a Reverol con fichas del Ejército y la Guardia Nacional. Pero aquí el primer punto que vamos a destacar es el siguiente y quiero que me den su opinión.
Con la ratificación de Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, 4 años como ministro, lo ratifica, un hombre que debió haberse retirado incluso hace 4 años, hay 2 elementos que hay que destacar. El primero lo dice Rocío San Miguel, el segundo lo comento yo. El primero sería que Maduro ha escogido no alterar el sistema de equilibrios en el seno del poder militar en Venezuela. Eso es lo que comenta Rocío San Miguel. Lo que comento yo, y lo compartía con mi gran amigo de Infobae de Argentina, Laureano Pérez Izquierdo, decíamos, vamos a esperar al 5 de julio. Si Vladimir Padrino López sale del Ministerio de la Defensa, pues en definitiva sí intentó negociar la salida de Maduro y se suma a este grupo de militares que desertaron. Pero si no, se confirma nuestra tesis en la que afirmamos que Vladimir Padrino López es y fungió como un agente doble del régimen de Maduro. Y esto significa que la dictadura, el Estado criminal, la tiranía en Venezuela no está tan débil como uno lo puede creer. ¿Por qué? Estas prácticas vienen desde Cuba. Y con Hugo Chávez en el 2002 ocurrió, cuando apareció el ministro de la Defensa, Lucas Rincón. ¿Se acuerdan? Se le pidió la renuncia al señor presidente, la cual aceptó. Hubo una efervescencia dentro del poder militar y el poder civil. Y a las 48 horas tenían a Chávez de vuelta y a todos esos que se habían alzado. ¿Qué pasó? Perseguidos, presos, desaparecidos, exiliados. Esa misma jugada se la lanzaron en el 2006. Esa misma jugada se la lanzaron en el 17. Por supuesto, cambiándole un poquito, dándole algún color distinto. Y esa misma jugada se la lanzaron el 30 de abril. Sí, es verdad, hubo un intento para desmontar por completo al Estado criminal el 30 de abril. Pero ese intento llegó hasta donde llegó porque el régimen quiso que llegara hasta donde llegó. Yo estoy completamente seguro que el que no haya habido acción militar que haya enfrentado de manera directa a quienes se alzaron y que Leopoldo López haya podido salir y que Manuel Christopher Figuera haya participado de todo este tema, entre otros, y que Elliot Abrams haya dicho, hey, pues hasta Michael Moreno y Vladimir Padrino López participaron en conversaciones privadas con Estados Unidos. Todo me da me indica que se jugaron la misma estrategia del Teatro de Operaciones Militar para depurar nuevamente y lo lograron. Y el mejor ejemplo es que Vladimir Padrino López va a ser en los 20 años de chavismo el ministro de la Defensa que más ha durado durante los 20 años de chavismo. Ustedes me dirán si eso lo puede hacer alguien que se supone que te está traicionando. Es cierto, él tiene una capacidad de mantener, de servir como muro de contención para la propia Fuerza Armada que se le desborda, pero no porque quieren la libertad, sino porque están viendo en sus narices a los grupos paramilitares y a estas milicias bolivarianas que se los están comiendo. Es cierto, eso es importante, pero también es cierto, yo diría que las dos hipótesis son correctas. Vladimir Padrino López supo jugar la cartilla del teatro de operaciones, igual como la que se jugó Lucas Rincón en su oportunidad. Sigo adelante. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, Alexis Rodríguez Cabello, habíamos hablado con él, con Sebastián Navarra, ellos también habían analizado este tema, quedó como el comandante general del ejército. ¿Qué significa que Alexis Rodríguez Cabello quede como comandante general del ejército y salga Chourio? Que era natural que saliera, ya él tenía que ser retirado, ahí no hay sorpresa. En todo caso, lo que sí nos llama poderosamente la atención es que vemos cómo se están conformando dos grandes bloques
que pareciera que en algún momento ese sentido corporativista del que tanto habla Sebastián Abarráez se va a resquebrajar. ¿Por qué? Porque pareciera que la Fuerza Armada Nacional venezolana se está quebrando en dos bloques. Vamos a ver. El primero, un bloque controlado por Diosdado Cabello. Ese bloque es el que tiene el componente más poderoso y más letal de la fuerza militar venezolana, que estoy hablando del ejército venezolano. Bueno, el ejército está en manos de Alexis Rodríguez Cabello. Este es el primer elemento. Vamos al segundo. Fabio Enrique Sabarce pasa a ser comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Este tipo, un radical cercano a los colectivos y los grupos paramilitares y terroristas que se encuentran a lo largo y ancho del país, toma la Guardia Nacional, cercano a los grupos paramilitares y además un hombre que ve con buenos ojos a la milicia. Una milicia que, por cierto, el 5 de julio, cuando se suponía que iba a haber el despliegue militar de todos los componentes, pues las unidades orgánicas de la milicia con sus vergonzosas cajas CLAP fue mayor que la de todo el resto del componente de la Fuerza Armada venezolana. Eso es un duro golpe al propio estamento militar, así como el día de la batalla de Carabobo, conmemorándose 198 años de la batalla y del Día del Ejército, el 24 de junio, el gran discurso y el gran anuncio de Maduro en esa madrugada con militares sin armamento, ¿cuál era? Que para el 2021, es decir, en 2 años, menos de 2 años, tendrían a 4 millones de milicianos armados. Dentro de la Fuerza Armada hay una implosión que cada día se hace más peligrosa y más inminente. Pareciera que van a terminar, y me disculpan como lo voy a expresar, matándose entre ellos. Al menos así es la lectura que le estamos dando nosotros. Sigo adelante. Entonces tenemos a Alexis Rodríguez Cabello como comandante general del ejército, Fabio Enrique Sabarce como comandante general de la Guardia Nacional, el mayor general Manuel Gregorio Bernal, nuevo comandante de las milicias. Ojo, aquí lo que viene es represión, pero de la buena. ¿Por qué? Tienes a la Guardia Nacional, que es el primer componente que ha reprimido, ¿cierto? Que ha reprimido en Venezuela. De este primer componente que ha reprimido en Venezuela, hay que recordar que ahora Sabarce, que es el jefe del componente, es muy cercano a grupos paramilitares como La Piedrita, que ya se los había comentado, es un radical. Y además colocan a Manuel Gregorio Bernal como jefe de las milicias. ¿Quién es Gregorio Bernal? Para los que no saben quién es, este señor fue director del SEBIN para el 2014, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Para el 2014, cuando, por cierto, entre otros, asesinaron a Basilda Acosta. Por eso es que digo que pareciera que son dos componentes. Se está partiendo en dos. Tienes a la Guardia Nacional y a la milicia, más los grupos paramilitares. Eso, a mi juicio, va a terminar siendo un componente. Y ese componente va a terminar enfrentándose no solo a la población y masacrando a la población, sino que va a terminar siendo enfrentado por el resto de los componentes que, ojo, habría que ver cómo se puede engranar, porque el resto de los componentes también está minado por lo que significan los carteles que gobierna Diosdado Cabello, porque al menos el ejército está dominado por Diosdado Cabello. No es fácil. El escenario no es fácil por donde lo veamos. No es sencillo, no es fácil lo que está pasando. Sigo adelante. Entonces, sí, se perfila un enfrentamiento inevitable entre las partes. Y nos preguntamos entonces qué va a pasar. ¿Cuál es el próximo paso? Ante esta realidad, un Vladimir Padrino ratificado, el desconocimiento sobre todo de la generación del 87, que prácticamente va a retiro sin haber tomado posesión de los cargos que les correspondía por tiempos de servicio.
Un Maduro que ya prácticamente todo su círculo de seguridad, anillos de seguridad, está controlado ya por cubanos, ya ni siquiera confía en los venezolanos. Un Maduro que ya perfila con muchísima fuerza a Héctor Rodríguez como candidato presidencial. Un chavismo que iría a unas elecciones bajo una modificación de un CNE, donde no se habla de la Asamblea Nacional Constituyente ni de su desintegración. Sí, se habla del TIAR mañana. El TIAR no depende solamente de nosotros. Hay que aprobarlo, hay que aprobarlo. Entonces, al menos al cierre de la emisión del día de hoy quedamos con muchas más preguntas que respuestas. Lamentándolo mucho, siempre trato de traerles a ustedes respuestas. Hoy me quedo con muchísimas preguntas. Hay mucho en juego en Venezuela en este momento. Hay mucho en juego en el continente. Y peor aún cuando sabemos que el Estado criminal venezolano no solo se sostiene con las armas, se sostiene con mucho dinero. ¿Y por qué? Porque hay una economía de mercado subterránea, paralela, que principalmente viene del Medio Oriente, que mantiene al régimen y al Estado criminal venezolano. Por eso es que insisto, hay que saber leer entre líneas, y saber leer entre líneas es preguntarnos: un proceso de negociación es efectivo cuando la parte que siempre se tiene que negociar, las dos partes siempre tienen que negociar, pero se supone que hay un punto de inflexión que te obliga a negociar. Me pregunto qué tan en ese punto de inflexión se encuentra el régimen o el Estado criminal. Ya no me gusta decir de Maduro, porque Maduro va para afuera, escríbanlo, Maduro va para afuera. Era lo que querían, me imagino los chavistas diciéndolo. Maduro va para afuera. No estoy seguro que el chavismo vaya para afuera o que el Estado criminal vaya para afuera. Es muy complejo. Recuerden, siempre lo he dicho y me dirán fastidioso, mi querida amiga, profesora, investigadora de la Universidad Central Católica, Andrés Bello, no puedo decir su nombre porque está aún en Venezuela. Venezuela dejó de ser una nación gobernada por un Estado para ser un territorio gobernado por mafias. Así que insisto, el día de hoy quedamos con muchísimas más preguntas que respuestas. Por lo pronto nos toca ya despedirnos en nuestra emisión del día de hoy en América es Noticia, la número 860. Quiero agradecerles a todos por habernos escrito, por haber compartido el programa. Pedirles a aquellos que están conectados en el Facebook Live que, aunque vamos fuera del aire, quedamos grabados, así que compártanlo también con sus amigos, con sus familiares, para que puedan analizar, para que puedan escribir, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que podamos abrir este espacio como un foro de discusión para todos ustedes. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan, nos despedimos hasta mañana, pero como les comentaba, muy temprano, creo que a las 7 de la mañana, si mal no recuerdo, después les confirmo el horario, no mentira, casi a las 8, 7:45 de la mañana, estaré con Carlos Acosta, gran periodista venezolano, director del DBTV Miami, estaremos hablando de este tema justamente. Luego a las 9:20 estaré con Gaby Patiño desde Chile, y por supuesto a las 7 de la noche de regreso acá en América es Noticia. Así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.